lluvioso, pero hermoso porque el Señor nos lo ha dado. Sean bienvenidos todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Dios les bendiga. Gracias por estar ahora sí que atentos a las transmisiones que realizamos desde la iglesia La Puerta Abierta. Para nosotros es una bendición el que ustedes estén ahora sí que viéndonos, y sobre todo para adorar a nuestro Dios juntos y recibir bendición de nuestro Dios. En esta hora yo le invito a que usted comparta este video para que la palabra de Dios llegue a más lugares. Amado hermano, amada hermana que nos escucha, compártalo para que sea de edificación, para que el que no conoce de Dios venga al conocimiento de nuestro Señor. En esta hora voy a darle lectura a una palabra que está en Isaías capítulo 53. Dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo se entregó por completo, entregó toda su sangre, inocente, un cordero inocente. Necesitábamos para que pudiera haber salvación, para que pudiera limpiarnos del pecado y de la maldad. El justo por los injustos. No abrió su boca siendo inocente, él se entregó por completo. ¿Cómo nosotros no nos vamos a entregar de la misma manera a nuestro Dios? Sin reservas, entregarnos completamente a Él. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque estamos reunidos para adorarte. Estamos reunidos, Señor, para recordar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre preciosa, la cual nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Gracias por ese sacrificio. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, porque venimos a adorarte,
venimos a exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, y que esta alabanza, Señor, sea agradable para ti. Que te adoremos, Señor, en espíritu y verdad, Señor. Te damos gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Asimismo, le invito a que usted, al lado de su familia, donde se encuentre, disponga su corazón para alabar al Señor y prepárelo para recibir esa palabra.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime eterno es tu amor, no has tenido
Acaba de partir de esta tierra y rogamos al Señor por fortaleza. Y pues a los que están ahorita ahí conectados, los invitamos a que compartan este video. Vamos a estar compartiendo un mensaje de parte de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos hace reflexionar el sacrificio que hizo nuestro Señor
Jesucristo, una vez y para siempre. Y quiero permitirme dar lectura a la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Voy a leer unos versículos. Si usted está ahí en su casa, tiene su Biblia, puede acompañarnos. Si no, pues que usted esté atento durante estos minutos que voy a estar compartiendo la palabra de Dios, para que podamos ser bendecidos a través de la palabra. Dice la palabra del Señor en Isaías 53: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 1: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice la Biblia, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, impartiendo un mensaje, Señor, de esperanza para la humanidad. Señor, era necesario que el sacrificio se llevara a cabo para que la humanidad pudiera tener redención, pudiera tener vida eterna, pudiera tener salvación, sanidad y restauración. Te rogamos, Señor, que la persona que no ha tenido un encuentro contigo, Señor, y que tú has preparado este tiempo, este momento, Señor, para que tu palabra llegue a los hogares, para que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, traspase, Señor, tuétanos, huesos y coyunturas. Y dice la palabra del Señor que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra, Señor, es medicina para todo nuestro cuerpo y vida para aquel que la haya. Te ruego que hables al corazón de tu pueblo y de las almas que no te conocen. Y también te rogamos, Señor, por fortaleza por esta pérdida que ha tenido la familia Silva, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos leído un versículo, un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Isaías 53, un pasaje que describe cómo podemos nosotros tener una idea acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte. Isaías nos describe cómo Él sufrió por nuestros dolores. La palabra del Señor dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es triste y lamentable que los judíos esperaban un rey terrenal, y al Señor Jesucristo lo despreciaron, incluso hasta se burlaron de él, que más adelante vamos a estar desglosando un poco este pasaje. Pero la palabra del Señor dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, aún la gente sigue teniendo en poco el mensaje de esperanza, aún la gente tiene teniendo en poco el mensaje de salvación, aún la gente no cree en el poder de Dios, aún la gente sigue teniendo en poco lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero es interesante notar que el tiempo, la línea del tiempo se divide en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Así que nuestro Señor Jesucristo divide la línea del tiempo y marca una historia para todos nosotros que tenemos esperanza en Él.
La palabra del Señor dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, sobre quién se ha manifestado el Señor Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice la Biblia, no hay parecer en él. Cuando la Biblia habla como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Es decir, nuestro Señor Jesucristo quedó totalmente desfigurado, irreconocible. Él sufrió, dice la Biblia, por nuestros dolores. Usted le ha tocado mirar una raíz, imagínese, seca. La palabra de Dios hace una comparación con nuestro Señor Jesucristo, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Nuestro Señor Jesucristo quedó totalmente desfigurado, quedó irreconocible. Leía la palabra del Señor, y la palabra del Señor afirma que le pusieron una corona de espinas, y con una caña le golpeaban. Y cuando le pusieron la corona, dijeron: salve Rey de los judíos. Y con esa caña le golpeaban la corona, enterrándose esas espinas en su cabeza. Usted tenga una idea, podemos imaginarnos, pero no podemos sentir el dolor que nuestro Señor Jesucristo padeció por amor a la humanidad. La Biblia dice que como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Una ocasión a mí me tocó mirar la Pasión de Cristo hace algunos años, cuando yo me entregué al Señor, y cuando miré esa película, las imágenes eran desgarradoras, las imágenes eran conmovedoras. Y aunque era una película, movió mi corazón de tal manera que comencé a llorar, porque ministró mi vida. Era una película que conmovía mi ser, mis sentimientos. Pero quiero decirle que nada de eso se compara con la verdadera pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él quedó totalmente irreconocible. Sus barbas fueron arrancadas, fue cacheteado, fue azotado, fue lacerado. Cada que le daban un latigazo, los látigos tenían unas púas de fierro, de unas navajas, que al latigarlo se enrollaba, ese látigo se enrollaba en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y le daban el jalón. Y cuando daban ese jalón, aquellos soldados que lo estaban torturando, se llevaba piel, se llevaba huesos, rasgaba lo interior del cuerpo de nuestro Señor. Son algo difícil. Yo no puedo imaginar cómo quedó nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra del Señor nos dice: y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, dice la Biblia, más inatractivo para que le deseemos. Y quiero decirte que aunque nuestro Señor Jesucristo no tenía apariencia alguna, no atraía a nadie por su apariencia, trajo salvación, redención, vida eterna y sanidad a la humanidad. Aún aunque su rostro era desfigurado, trajo salvación y vida a todos nosotros. Es interesante notar cómo nuestro Señor Jesucristo fue torturado. Verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. La palabra del Señor nos dice en Juan 1:12: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, nuestro Señor Jesús vino al pueblo de Israel, vino a los judíos, vino específicamente a salvarlos. Pero la Biblia dice: mas los suyos no le recibieron. Antes, en vez de recibirlo, lo crucificaron y se burlaban de él, lo escupieron, lo golpearon. Y dice la Biblia: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Mas a todos los que le recibieron, ahí entra usted, ahí entro yo, y ahí entran todos los que en algún momento va a llegar el plan de salvación a su vida. Ahí entran todos los que quieran reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así es que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando nosotros abrimos el corazón para que Cristo entre, cambie y gobierne nuestra vida, tenemos una identidad. Y la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si hay personas a través de este video que no han entregado su vida a Cristo, quiero decirte que hay esperanza para ti. Que el Señor Jesucristo sigue esperando a la humanidad. Dios está con los brazos abiertos. La sangre derramada en la cruz del Calvario es para redención de los pecados. Tú puedes entregar tu vida a Cristo. Tú puedes reconocer al Señor como Salvador y decir: ¿sabes qué, Señor? He fallado, he pecado, me arrepiento de mis pecados, y el Señor está listo para perdonarte. Y de esta manera tú puedes obtener una vida eterna. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé si usted ha pasado algún dolor, pero la Biblia describe a nuestro Señor Jesucristo como varón de dolores. Isaías, cuando nos está hablando en este pasaje, que lo estamos de alguna manera analizando, Isaías estaba hablando acerca del panorama de la cruz. 600 años aproximadamente antes de que el Cristo viniera, Isaías estaba profetizando acerca del Mesías. Isaías estaba hablando acerca del panorama de la cruz. Isaías estaba hablando acerca del panorama de Jesús. Isaías estaba hablando del panorama del Cristo cumplido en Jesús de Nazaret. Fue allá en el Gólgota, en el Calvario, donde rodaron sus manos y sus pies. Fueron atravesados con clavos y colgado él en el madero. Al todopoderoso Dios, a la palabra viva, se hizo la víctima del sacrificio. Y de esa manera nosotros obtenemos salvación, sanidad, redención y vida eterna. La Biblia dice en el versículo 4, ciertamente. Cuando la Biblia dice ciertamente, hay una definición en el panorama de todo horizonte de que podemos confiar en lo que la palabra de Dios está diciendo para nosotros. Ciertamente su palabra es veraz, su palabra es verdad, su palabra no cambia. Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, mas mis palabras no pasarán. La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, es decir, hay una garantía de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sufrió nuestras enfermedades, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y cuando leo esta palabra de que Él ha llevado nuestras enfermedades, me recuerda aquel acontecimiento cuando el Señor Jesucristo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó con aquel acontecimiento en el desierto cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel? El pueblo tenía algún problema, iba delante de Moisés y Moisés iba delante de Dios. El pueblo se estaba quejando porque víboras ardientes estaban mordiendo al pueblo de Israel y no había ninguna cura. El veneno era letal, la mordedura de la serpiente era letal. El pueblo de Israel se estaba muriendo y no había una cura. Entonces Moisés va delante de Dios y Dios le dice:
hazte una serpiente y ponla en un asta, una serpiente de bronce, y ponla en alto, para que al mirar el pueblo de Israel, cuando sea mordido y la serpiente inyecte el veneno en ellos, lo único que tienen que hacer es mirar hacia la serpiente de bronce y vivan y no mueran. Así es de que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir. Satanás viene e inyecta el veneno porque representa la serpiente antigua. Viene a querer meter temor a nuestra vida o hacernos caer o desviarnos de los caminos del Señor. Satanás viene e inyecta el veneno, y lo único que nosotros tenemos que hacer, ahora no miramos hacia la serpiente de bronce, ahora miramos hacia la cruz, ahora miramos hacia Jesús y vivimos y no morimos, y el Señor Jesucristo garantiza vida eterna para todos los que han creído en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Su palabra es verdad. El Señor, si a Él le place, sana nuestras enfermedades. Si nosotros confiamos en la palabra del Señor, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, es decir, Él quedó totalmente desfigurado, de tal manera que la Biblia describe que quedó molido por nuestros pecados. El castigo, escuche bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia menciona en Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos paz, para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados. Es como cuando en una corte, en un juzgado, se lleva a cabo un juicio. Ahí tenemos la parte acusadora, tenemos al acusado, tenemos al abogado defensor y tenemos al juez. El juez va a determinar sentencia o va a dar libertad, depende las versiones que él escuche y cómo se le compruebe que lo pueden castigar o darle una pena. Por ejemplo, si de alguna manera yo veo a una persona que se metió a mi patio, por decir, se metió a mi patio y está robando una bicicleta, entonces yo tengo que ir con el juez y decirle, porque en la parte, ahí va a estar en la parte acusadora, que en este caso sería, yo estoy diciendo a esta persona, yo la miré que se estaba robando la bicicleta, y está el acusado, y el juez va a decir, yo quiero ver fotos, yo quiero ver evidencias, yo quiero testigos que comprueben tu versión, y el juez va a determinar si le va a dar cárcel o le va a dar libertad. De la misma manera, Satanás es el acusador. Satanás continuamente te va a estar acusando delante de Dios. Satanás puede decir, es que él era un borracho, es que él golpeaba a su esposa, es que él maltrata a sus hijos,
es que él hacía esto, es que él hacía aquello. Pero entonces entra el abogado defensor, que es nuestro Señor Jesucristo, y él puede decir: sí, él hacía esto, pero yo derramé mi sangre por él. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia, versículo 5. Escuche, eso está interesante, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra de Dios nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no sé a qué te estás aferrando tú, pero nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de humano, de hombre, se humilló hasta la muerte, hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, nuestro Señor Jesucristo se despojó de su trono, se despojó de su gloria, se despojó de su deidad, pero nunca dejó de ser Dios. Jesús fue 100% humano y 100% divino. Él caminó aquí en la tierra con las mismas pasiones que usted y yo, con las mismas tentaciones que usted y que yo, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, 100% humano y 100% Dios. En su humanidad lleva al hombre a Dios, y en su divinidad trae a Dios al hombre. Era necesario de que nuestro Señor Jesucristo se despojara de sus privilegios, de su trono, de su gloria, para venir y humillarse. Nos hace entender, nos hace reflexionar que nosotros, hermanos, no tenemos que aferrarnos a algo, sino que debemos demostrar humildad. Nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta llegar a la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendita sea la palabra del Señor. La muerte de cruz era una muerte de lo más cruel. En aquel tiempo era un castigo de los romanos, y encontré algo que quiero compartir con ustedes. Dice que era la muerte de cruz, es decir, la crucifixión. Era un castigo de los romanos que usaban contra los criminales. Era sumamente dolorosa, humillante. Los prisioneros eran clavados o atados a la cruz,
y abandonados hasta morir. Tardaban varios días. Generalmente morían por sofocación, ya que el peso del cuerpo hacía más complicada la respiración y morían asfixiados. Los colocaban de una manera que se les complicaba respirar. Imagínense estar clavado en el madero, de una manera que el mismo peso los asfixiaba. Era el peor castigo de los romanos, y ese castigo era para criminales. Nuestro Señor Jesucristo ocupó un lugar que no le pertenecía, pero era necesario para que usted y yo obtuviéramos salvación, obtuviéramos sanidad. La Biblia dice en Gálatas 3:13: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero nuestro Señor Jesucristo no es maldito, sino que nosotros obtenemos la bendición de Dios. Él lo hizo por amor a la humanidad. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia en Él. Él tomó la vida de un pecador, muriendo como un pecador. Pero Él era un hombre que no conoció pecado. Era necesario que se derramara sangre inocente para que tú y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo deja una historia que no podemos tapar con un dedo. Ahora usted y yo tenemos la redención de nuestros pecados. Y mire, para ir terminando, en el Antiguo Testamento el pueblo traía animalitos, traía becerros, traía bueyes, traía machos cabríos, depende a la condición económica que ellos tuvieran. Los más escasos, los más, se puede decir, de alguna economía muy baja, traían 2 tortolitos o 2 palominos. Algunos traían un puñado de flor de harina, y eso era quemado y era entregado a Dios. De esa manera ellos obtenían la remisión, la redención de sus pecados. Pero el pueblo tenía que hacer sacrificios continuamente. Cada año el pueblo tenía que llevar un sacrificio, un animalito, y el sumo sacerdote lo degollaba, y el que cometía el pecado ponía sus manos sobre el animalito. Tenía que ser un cordero sin defecto, entero. No tenía que tener defecto alguno, no tenía que ser manco, no tenía que tener roña, no tenía que ser tuerto. Tenía que estar completamente sano y no tenía que tener defecto. Y lo entregaban, y el sumo sacerdote hacía el sacrificio, y el sacerdote rociaba la sangre y la derramaba en los cuernos del altar. De esa manera era expiado el pecado del pueblo. Pero ¿sabe que el sumo sacerdote también cometía pecados? El sumo sacerdote tenía que estar bien delante de Dios para poder entrar en el lugar santísimo y poder llevar a cabo el ritual. Y si él no estaba bien delante de Dios, caía fulminado. Por eso el sumo sacerdote entraba con un cordón y tenía unas campanitas, y cuando las campanitas dejaban de sonar, era cuestión de que había muerto, porque no estaba bien delante de Dios, y lo tenían que sacar. Así es de que cuando el sumo sacerdote cometía un pecado, él tenía que rociar, hacía el mismo sacrificio, pero él agarraba la sangre con el dedo del sacrificio que estaba ofreciendo a Dios y lo rociaba sobre el velo, sobre el tabernáculo. Es decir, estaba rociando, era bastante sangre, y las demás
también la esparcía, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿sabe algo? Hay algo interesante aquí, que cuando nuestro Señor Jesucristo, porque ellos tenían que hacerlo continuamente, ¿y qué era lo que pasaba? Solamente cubrían el pecado, pero nuevamente lo volvían a hacer y tenían que volver a ofrecer un sacrificio. Es como si usted barre su casa y toda la tierra la pone debajo de un tapete. La tierra ahí está, solamente está cubierta. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hace un sacrificio una sola vez y para siempre. Él entrega su vida. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando entregó su vida, Él no roció su sangre con el dedo, sino que roció su propia sangre por amor a la humanidad. Toda su sangre fue derramada por amor a la humanidad. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña en Hebreos capítulo 4, escuchen, estoy terminando con estos versículos. Por tanto, capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra con las mismas pasiones, con la misma debilidad que usted y que yo, pero sin pecado. Y recuerden que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos un sumo sacerdote terrenal, sino uno que traspasó los cielos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no solamente traspasó el velo, sino que traspasó los cielos, y ahora nosotros tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí y por cada uno de los que han de venir al conocimiento de la verdad. 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es de que no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Por lo tanto, debemos de estar bien delante del Señor. Capítulo 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué bendita es la palabra del Señor. Así es de que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entregó su vida, cuando Él, le voy a pedir a los muchachos si me pueden ayudar, por favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, escuche bien, estoy por terminar. Él fue el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. La Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote terrenal, sino uno que traspasó los cielos, a Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos un lugar
tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Porque quiero decirle, amado hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí colgado en el madero, cuando Él está diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló, se estremeció. Pero lo que me llama la atención es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En aquel tiempo se llevaban a cabo sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde. El sacrificio de la mañana era aproximadamente a las 9 y el sacrificio de la tarde aproximadamente a las 3. Se cree que nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu, cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia que al instante el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Leía un comentarista que puede ser que el sumo sacerdote estaba a punto de hacer el sacrificio cuando de repente ve que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces ya no había más sacrificio que hacer. El sacrificio había sido hecho una vez y para siempre. Y el velo se rasgó de arriba abajo. Y si usted se da cuenta, el único que tenía acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó acceso por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice el autor a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Es por eso que cuando compartimos el mensaje, al final de la predicación se hace un llamado, se hace una invitación al altar, porque este es el lugar donde Dios bendice, donde su presencia se deja sentir. Podemos entrar y tener comunión directamente con Él. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos. Bendice a las personas que están ahí en su hogar. Y quiero aprovechar, hermanos, para llevar a cabo la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice que, habiendo reunido a sus discípulos, comió con ellos pan la última vez. Lo voy a encontrar aquí en la palabra del Señor. Y dijo que no lo volvería a hacer hasta que estuviera con ellos en el cielo. Déjenme encontrar aquí la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Dice la bendita palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y estaba ahí reunido con sus discípulos. Y habiendo dado gracias, lo partió. Su cuerpo fue molido, su cuerpo fue desgarrado, y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Tomó pan, dice, y habiendo dado gracias lo partió
dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, hermanos, que nos están viendo por medio de esta transmisión. Me refiero a los hermanos de la iglesia de la Puerta Abierta. Tomen el pan, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros hacemos memoria de aquel acontecimiento. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman el pan, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su presencia. Dele gracias a Dios porque por medio de ese sacrificio obtenemos salvación, obtenemos sanidad, obtenemos redención. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomen la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que venga. Adoremos a Dios, hermanos, un momento. Démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice ahí en los hogares, Señor, tu presencia. Te amamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. No hay palabras, Señor, para agradecer, Señor, el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Señor, tú has detenido, Señor, al mundo entero para que la gente te busque, Señor, y entregue su vida a ti. Antes de entregar el lugar a los de la alabanza para que nos entonen un canto al cielo, quiero hacerle una pregunta. Si habrá alguna persona ahí que nos está mirando, que no conoce del Señor, ese es tu tiempo, persona, ese es tu momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tú de alguna vez, de alguna manera, sabes que necesitas acomodarte, arreglar tu vida con Dios, la Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón. Si tú la abres, Él entra. Pero si tú la cierras, Él es un caballero y se espera hasta que tú la abras. Dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Él es el único que puede salvar. Y si tú quisieras entregar tu vida a Cristo, solamente repite esta oración: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Señor Jesús, te abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero reconozco que tu sangre me limpia del pecado. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos.